Tres. Bien, pues buenas noches todos y todas. Gracias. Qué gusto estar juntos nuevamente en esta clase de hombres y mujeres del espíritu. Es un curso que el Señor te impulsará a desarrollar el carácter necesario. Bien, pues vamos a ver características del mensaje. 25, página En la 25. página 25 de tu libro vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Yo les quiero recomendar ampliamente a todos que lean su libro. Llega el momento ahora sí donde vamos a empezar con las biografías de hombres y mujeres del espíritu, sus cualidades de carácter que nos heredaron, para analizarlas, y va a ser muy necesario que el grupo vaya ya leyendo para que se presenten a su clase leídos, ¿verdad? Hay que leer, ahora sí, no espere usted la clase para desarrollar el conocimiento, sino léalo pronto, porque nosotros estaremos haciendo comentarios sobre el tema, más que una descripción profunda, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo en cuanto a los programas establecidos, ¿no? Bueno, las características del mensaje profético, ¿verdad? La Biblia es un libro de profecía. Alguien dijo que 2/3 de la Biblia, otros dicen que 3/4 partes tienen un contenido profético, sí, sin duda. Pero vamos a ver quién es un profeta, ¿no? Ustedes saben que este discipulado, su énfasis es profético. Jesús, nuestro amadísimo Señor, dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Señor dice enseñándoles, entonces quiero distinguir que nuestro discipulado es de una escuela apostólica profética, ¿verdad? Es un discipulado que va a enfatizar estos ministerios, ¿no? Bueno, un profeta es un hombre que habla a los hombres, En el nombre de Dios, el mensaje que ha recibido. es decir, es un hombre que recibe, es un receptor en su alma, en su cuerpo, en su ser, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, es usado por Dios. Y entonces él va a dar la profecía, que es una declaración. Alguien en casa diga declaración. Declaración. Y va a ser la ilustración de los principios del gobierno divino. Dios gobierna, Dios es un gobernante. Uno de sus nombres es precisamente Adonai. Adonai significa el Señor en el sentido del que gobierna, ¿verdad? Él es, llámese el amo, el gerente, el principal de todo el universo, Adonai. Y entonces es un gobierno divino. Y esta declaración profética va a ir hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro. De hecho, el nombre del Señor revelado a Moisés allá en la zarza ardiente fue: yo soy el que soy, ¿verdad? Y se refiere al pasado, el presente y el futuro. Ahora, Ujú. los profetas eran mensajeros eh, especialmente inspirados por Dios, ¿no? La segunda de Pedro 1:21, yo tengo aquí una versión de Dios habla hoy, más contemporánea, dice: porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Usted ve en la diapositiva la versión Reina Valera: los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, hay varios términos para designar al profeta, al hombre de Dios. Y aquí está en su libro, usted lo puede ver. El primero de ellos es Nabí, Nabí. Alguien diga Nabí, ¿verdad? Vi. Seguro que han oído la palabra rabí, ¿verdad? Rabí, Jesús Así le era un decían a Jesús, rabí, le decían rabí, ¿no? el Es muy maestro. profecida, parecida a la palabra anabí. Nabí significa fue quien habló en nombre de Dios. Un nabí es alguien que habla, un emisario, un portavoz. Él tiene una compulsión eterna, Interna. Ujú. interna, perdón, que se traduce como profeta. Ujú. La palabra nabí aparece pues unas 300 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, es una palabra importante. Ahí tenemos, ¿verdad? A un profeta eh, vestido de pelo de camello. Bueno, otra palabra también para designar al profeta es roje. Roje, ahí está en hebreo. Pero roje es una persona que estaba con una visión sobrenatural. ¿No? Una visión. La palabra vidente aparece en la vida de Samuel. Claramente dice que Samuel era un vidente, también Gada y no. Ok, el lado oscuro de la espiritualidad ha tomado la palabra vidente, ¿no? En una forma indiscriminada, no bíblica, ¿no? Ahí tienen a una señora adivina que se hace llamar Mahoni Vidente, vidente. Mentiras del diablo, ¿no? La palabra vidente es bíblica, ¿no? Es roje, ¿no? Y ahí encontramos a Pedro en la diapositiva viendo una visión sobrenatural de nuestro amado Señor De la Jesucristo. transfiguración. Ujú. A ver cómo dice Ajá. a ver, describe la lámina Rosy, cómo Sí, ve. bueno, pues no sé cuántos recuerdan de ustedes que estando Jesús orando, dice que fue transfigurado y que se le aparecieron Moisés y Elías. Y pues bueno, los discípulos decían, ¿quién es ese? ¿No? O sea, como que trataban de identificarlo. Y pues eso fue una visión que tuvieron los discípulos de Jesucristo, que además no fueron todos, fueron Pedro, eh, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Ajá. El círculo cercano Sí. del Señor, ¿verdad? Ujú. Pero entonces debe de quedar claro precisamente que Roge es una persona que tiene una visión. Hay otra palabra para designar al profeta que es José. José es otra vez el mensajero autorizado de Dios. Es un espectador, un vidente que recibe una visión sobrenatural y es conocido como visionario también, ¿verdad? José, entonces. Hay otra palabra para designar al profeta soñador de sueños, el Jolem Halom. Jolem Halom es el soñador de sueños como Daniel, como José, popularmente conocido como José el Soñador, ¿no? Es alguien que no solo sueña, sino que interpreta sueños, ¿no? El Jolem Halom. Hay otra palabra muy relacionada con el profeta, es un término menos usado, pero es el varón de Dios, ¿no? Esto se menciona en profetas como Elías, como Eliseo. Ish Elohim, Ish es hombre, Elohim de Dios, ¿no? El nombre plural del Eterno. Ish Elohim, ¿verdad? Se refiere al varón de Dios, el hombre que ha sido escogido y enviado por Dios, ¿verdad? Realmente, ¿cuántos saben que no hay muchos Ish Elohim hoy día? Es decir, varones de Dios, ¿verdad? No hay muchos. El Señor oró y nos dio la instrucción. Pero lo sigue habiendo. Sí, sí, sigue Sí. habiendo, claro. Ujú.
el Señor nos dijo, orad porque la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Ujú. Entonces eso. Bueno, otra palabra menos popular es el de loco, ¿no? El meshugá, ¿verdad? El meshugá, por eso decimos es que los profetas somos medios locos así en nuestras cosas. No como un extraviado mental, ¿no? A Jeremías se le dice que estaba loco, ¿no? Por ser profeta, dice Jeremías 29-26. ¿Cómo dice Rosy? Dice, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. Y así pusieron a Jeremías, ¿no? Entonces era un Meshugá. O el caso Pues también Juan el Bautista, ¿no? Bueno, estamos en el Antiguo Testamento, pero también Juan el Bautista, o sea, no se le consideraba que estaba muy cuerdo, sino que también tenía ciertas eh, prácticas, vamos a decirlo así, como fuera de lo común. su vestimenta, Sí. ¿verdad? Su forma de hablar. O otro caso, Rosy, que me llama mucho la atención es el del propio David. También. David, cuando es llevado delante del rey de los filisteos, ¿verdad? David era muy inteligente, muy inteligente. Dice el libro de primero de Samuel 21, 13, 15, que David, fíjate qué astuto, ¿no? Cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió meshugá, se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas. Te imaginas estar ahí con el dedo y dejaba correr la saliva por su barba. Entonces abría la boca y gritó, David, ¿no? Y Aquis, el rey de los filisteos, dijo a sus siervos, y aquí que ves que este hombre es un demente, un mechuga. Dice, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan mechugas locos para que hayas traído a este, que hiciese este loco delante de mí? Así dijo, ¿verdad? Había de entrar este en mi casa, sáquenlo de aquí, lárguenlo, ¿no? Y así es como David salvó el pellejo, man. Eso es lo que te decía, para salvar el pellejo. ¿No? Sí. Se hizo el loco, todo un actor, ¿verdad? El rey David. Bueno, los profetas, hemos visto entonces las palabras para designar a profeta, ¿verdad? Es Naví, Rogé, José, Ish, Elohim, Jolem, Jalom, el soñador, y Meshuga, ¿no? Vean ustedes todos esos términos, tienen que ver con profetas, ¿no? Pero los profetas tenían algo, ¿no? Algo muy especial. Así dice el Señor. Muchos usan esa declaración. Así dice el Señor. Fue un claro énfasis de su misión. Eh, a veces cuando envío la profecía dominical, eh, no tanto digo así dice el Señor, sino a veces uso una expresión, creo que Dios quiere que sepas esto. Creo que está más correcto en el lenguaje coloquial. Creo que Dios quiere que tú sepas esto y ¡zas! Va la palabra, ¿no? El contenido del mensaje prueba que estos hombres que llegan a decir, así dice el Señor, fueron inspirados por el Eterno, ¿no? Es el caso de Isaías o Jeremías, ¿verdad, Rosy? Sí, ujú. No sé. Que Isaías 48:17 dice, Ya dije. si alguien quiere leerlo, Isaías 48:17 y Jeremías 19:1, Está ahí está bien. en su libro, ¿verdad? Está a finales de la página 25 y a principios de la página 26, si alguien quiere leerlo.
Isaías 48:17 dice así la bendita Sí. palabra. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ujú. Amén. Amén, amén. Y Jeremías 19:1, hermana Mari, a ver, hermana Mari, ¿ya lo encontró? Así ya lo sí. Jeremías 19:1 dice, así dijo Jehová, así dijo el Señor, ve y compra una vasija de barro del alfarero. Ajá. ¿Y ¿Sí, qué más dice? Ajá, sí, sí, sí. sí, ahí dice eso Bueno, nada más. ok, Así dijo el bueno. Señor. Ok, Sí, Bueno, ajá. vean ustedes el énfasis de estos dos hombres que usan el prefijo así dice el Señor, ¿verdad? Vean ustedes la lámina, están los profetas, la sanidad y una serie de eventos, ¿no? Pero bueno, hemos de comentar que el mensaje profético siempre ha sido afín con la historia. Hay que conocer la historia, ¿verdad? Hay personas que se dedican a la historia bíblica a fondo. ¿Por qué? Porque la profecía realmente surgió en una situación histórica en la que vivían los profetas, Ujú. que eran mensajeros de su tiempo. Y que Por era la eso, forma como Dios se comunicaba con ellos. Ahora ya tenemos la palabra de Dios que también es, pues nos habla, ¿no? O sea, como que también nos ilustra, sí. Ujú, es el caso de Daniel, ¿verdad, Rosy? ujú. Era entendido en los tiempos, como el caso de sus profecías conocidas como las 70 semanas, que describe el tiempo que le tocó vivir y también menciona el tiempo del fin. Es este estudio de las 70 semanas de Daniel, nos pudiésemos llevar un estudio de varios meses, describiendo cómo se cumple el advenimiento del Mesías y se hace una sumatoria y falta una semana por cumplir. Realmente los estudiosos, los exégetas de la Biblia están sorprendidos de la precisión con la que este hombre entendió los tiempos y cómo se asoma un vislumbre hacia una semana que está por cumplirse, Amén. ¿verdad? Que es precisamente la semana 70. En Daniel 12:4 también el Señor eh, le prohíbe al profeta escribir algunas cosas. A veces Dios se las da a entender a sus siervos, pero les dice no hables de ellas, ¿no? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Aquí este mensaje, el tiempo del fin, eh, es muy usado por Daniel, por Zacarías, por Juan el apóstol, ¿verdad? El anciano. Pero vean ustedes la presión, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta es una profecía claramente cumplida, ¿no? Por un profeta que está en el exilio, está en Babilonia, ¿no? Hace muchísimos años, vamos a decir casi 2700 años, y dice la ciencia se aumentará. ¿Verdad? El gran Daniel, que fue echado en el foso de los leones, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo la profecía se está moviendo. Ahora, por ejemplo, les voy a comentar algo que me pasó el día de hoy. Si gustan tomar nota para que me hagan comentarios, hagamos comentarios al final. ¿Qué
¿Qué está pasando, verdad? Me escribe un pastor que fue alumno reciente de la escuela en trimestres pasados, y les voy a dar textual cómo me escribió el pastor, y a ver cómo lo interpreta el grupo. ¿Estamos de acuerdo? Me dice: profeta, buenas tardes. Disculpe la molestia, solo quiero compartirles un sueño que tuvo mi hijo de 8 años. ¿Cuántos años tiene el niño? 8. De 8 años. Le dijeron, el niño tuvo una especie de revelación que alguien le dijo, que el 14 de mayo a las 4:30 comienza la Tercera Guerra Mundial, el principio del fin. Me dijo: papá, mi mamá preparaba comida y nos llevaba a mi hermana y a ti y a mí a un lugar seguro, porque ese día y esa hora comenzará la guerra. Aclaró: ese día no es el fin del mundo, sino que empezará el fin. ¡Sas! Y me escribe David Pacheco: hace unos 6 meses más o menos soñó que el sol bajaba hasta él y se lo llevaba. Dice que al principio se espantó, luego sabía que era Jesús. Y me dice el hermano: le ruego sus oraciones para ver si el Señor le revela algo. ¿Qué les parece estas cosas que a veces me ponen en un predicamento? Porque hace unas semanas le platicaba yo a Rosy algo que pues no quería yo comentar, pero soñé con el arrebatamiento. Tuve un sueño vívido, 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 donde el Señor me llevaba por encima de los edificios y aprendía yo a volar, como, no sé, como Peter Pan, ¿verdad? Volando así. Dios mío, fue un sueño, obvio, ¿no? Pero fue hace, pues, 3 semanas, ¿no? Ujú. ¿Qué le decimos al hermano David Pacheco? Bueno, yo le escribí algo, ¿no? Sobre Ok, vamos a preguntar si alguien quiere opinar que Dios les revela, porque también dice en la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Muy bien. Ujú. ¿Cómo ven esto? ¿Alguien de aquí quiere opinar respecto al sueño de este niño de 8 años? ¿Puedo opinar algo? A ver, José Luis. Bueno, en primero sabemos que Dios en su palabra dice que los niños, las niñas iban a profetizar, o sea, la veracidad en esto debería de entrar en que como lo estuve estudiando, en que la revelación es progresiva. Tiene que ser progresiva, tiene que concordar con la palabra de Dios, concordar con la guianza del Espíritu Santo, y aparte de que debemos de ver que también lo debe de tener. Por ejemplo, aquí vemos un enlace profético, porque Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel y otros profetas se entrelazaron en sus profecías. Entonces debemos de ver cuántos profetas, porque Dios no solamente le habla, sabemos que a uno, sino a todos para ese entrelace profético, bendito sea Dios, porque es muy importante eso, escudriñar, examinarlo bien y ponerlo en el filtro espiritual, porque vemos que, bueno, la verdad sabemos que hay tres fuentes: la fuente de Dios, la fuente humana y la fuente del mal, que vemos que luego a veces quiere atemorizar, aterrar, la de la carne confundir y la de Dios pues edificar. Bueno, sería solamente ese comentario que tengo.
Gracias, José Luis. ¿Alguien más quiere opinar sobre un niño? Hermana Mariflor. Sí, buenas noches. También hemos aprendido algo, ¿no? Que Dios no va a hacer nada que no le comunique a sus profetas, ¿no? Está en Amós, me parece. Ujú. Y que nadie sabe la hora ni Eso. el momento, ¿no? Yo he visto en el internet mucho de esto, según revelaciones de que ya viene, y lo único que veo es que creo que crean pánico. Deben de, pues yo creo que de orar mucho, ¿no? Para ver si realmente es revelación de Dios, pero por lo que viene en la palabra y hemos aprendido, no lo creo. Ujú. Sí. Bueno, apunte la fecha, el 14 de mayo, a las 4:30. Dice el niño, ¿verdad? Dice el niño. Claro. Y el papá, que es pastor, es un hombre de oración, me dice, profeta, ¿qué opina usted? Bueno, yo luego les digo al final lo que pienso, pero ahí se los dejo, ¿no? Ujú. ¿Cómo razón tiene José Luis en lo que está escrito que vuestros niños, jovencitos, jovencitas, tendrán visiones? Eso sí, pero fechas y hora, pues está muy precisa, ¿no? Ujú. Bueno, y pues una tercera guerra mundial, pues un niño no la va a definir por estrategias geopolíticas, ¿no? De lo que está pasando. Pero vamos a hablar de estrategias geopolíticas. Vamos a continuar. Bueno, gracias por haber escuchado, para que vean cómo me consultan. Y yo a veces digo, pues yo no soy Jolet Jalón, ¿verdad? Intérprete de sueños precisamente. Pero bueno, hay que aprender de la vida. Vemos, decía, el mensaje profético fue dado a través de las edades en la historia de Israel. Israel ya vimos que fue el portador del decálogo, ¿no? Dios escogió un pueblo para que de allí naciera nuestro amadísimo Mesías, Jesucristo, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Fue el mejor regalo. Dios quería que ese pueblo fuera un pueblo de real sacerdocio, de nación santa, pero pues no lo fue, le falló, se fueron tras otros dioses, entonces les envió al Hijo, ¿no? A Jesús, y ahora Jesús nos da un mensaje universal para todas las naciones. Pero Israel fue un pueblo en medio de otros pueblos, ¿no? En el Oriente Medio. Y pues no era inmune de las influencias del entorno, ¿no? Había naciones que rodeaban a Israel y el caso de Amós, ¿no? Me permití tomar el caso de Amós. En Amós 1:3, del 1 al 11, habla de naciones que están alrededor. Dice, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Damasco. O sea, ahí ya está hablando de Damasco al norte, casi con la frontera con Siria, ¿no? Luego Gaza, donde está la franja de Gaza, dice, por 3 pecados de Gaza, ¿no? Vean ustedes cómo desde entonces, Amós 1:8, destruiría a los moradores de Asdod, ¿no? O sea, vean ustedes cómo se va hasta allá. Luego dice, por 3 pecados de Tiro, ¿no? Tiro, que era un puerto del Fenicio, ¿no? Y luego por 3 pecados de Edom, ¿no? Entonces vean cómo los profetas desde Israel hablan acerca de otras naciones, otras etnias, ¿no? Y por 3 pecados. No son Sí, muchos, pero son, o sea, no, imagínense que por ujú. 3 pecados de México, yo creo que ya nos pasamos. Dios tenga misericordia, ¿no? Ujú. Sí, sí, o sea, en el caso de
de Amós, bueno, él habla acerca de otras etnias, ¿no? Entonces, vean ustedes el mensaje profético eh, se va dando en las edades y dispensaciones de la historia de Israel y los profetas también se pronunciaban hacia las naciones que les rodeaban, ¿no? ¿Verdad? Era pues, un pueblo que tenía relaciones comerciales, como hoy día las naciones, ¿verdad? Tenían relaciones políticas, etcétera, ¿no? Bueno, otro punto muy importante es que la revelación de Dios es progresiva. Esta parte es muy importante entenderla. Cada mensaje profético se va basando de una verdad ya revelada de Dios. y se pone otra verdad también revelada de Dios para poder entender, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de Ezequiel, ¿no? Un profeta que está en el exilio, ¿no? Recibe un mensaje que quizá te parezca contradictorio a la ley mosaica de Dios. ¿Te acuerdas cuando vimos los principios del Decálogo, ¿no? Entonces, que hay Dios quien castiga la maldad sobre los hijos, De los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ujú. y de repente aparece Ezequiel 18:20, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él, ¿no? Entonces aquí entra una situación controversial que algunas veces escuchamos enseñanzas, incluso me han pedido a veces orar por las maldiciones generacionales y lo hacemos con mucho gusto, pero la pregunta es, ¿pagaremos por los pecados de nuestros abuelos? Ezequiel 18:20, ¿qué dice? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Vean ustedes la revelación progresiva, cómo Dios va poniendo algo adicional para que entendamos. El Señor Jesús les dijo él textualmente a sus discípulos, les dijo, hay muchas cosas que ahora no entenderéis, pero después las entenderéis. Ahora no las puedes llevar, no las pueden, pues las van a entender. ¿Sí? Vean ustedes qué importante es esta. Ahora, algo más que seguimos comentando acerca de la profecía para entender eh, todo esto. La profecía no siempre es predictiva. Ay, Dios mío, me he cansado todos estos años de decirles, no siempre va a ser hacia el futuro, no. Sí, engloba el futuro, porque el único que sabe el futuro es Dios y no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, ¿no? Por ejemplo, hasta hoy a mediodía, o quizás hasta las 5 de la tarde, yo no sabía que un niño de 8 años se atreve a decir que va a empezar la Tercera Guerra Mundial, con fecha y hora, ¿no? Y me lo hace saber a mí. ¿Quién? Su papá. Y digo, ¿y ahora qué le digo? ¡Ah! Santo Dios. Bueno, Gracias. entonces vean ustedes, ¿no?
todo el mover que hay. Y dice la hermana Mariflor con mucha sensatez, dice que pues Facebook, YouTube está plagado así de profetas y Y de los últimos de tiempos, de los que ya se últimos acerca la hora, tiempos la segunda venida de Jesucristo. bueno, no, Ajá. hasta grandes maestros bíblicos lo han dicho y se han equivocado. Ahí tienen Armando a don Alucín. Armando, ¿no? Pues digo, por favor, ¿no? Digo, hasta fecha y hora, Dios. Después, gracias a Dios, reconoció que pues, no era ahí y se disculpó. Pero está plagado ahorita todo eso y debemos tener mucho discernimiento. Ahora, bueno, regreso al tema. La profecía no siempre es predictiva. No, hermanos. Es un error pensar que la profecía del Antiguo Testamento siempre va a ser predictiva o predecir el futuro, ¿no? Miren, hay que entender que hubo momentos en que el profeta hablaba a su propia generación, a su propia generación. El propio Señor Jesucristo habló de eso, ¿no? Entonces, el profeta estaba llamando a su generación al arrepentimiento. Es muy claro, Jeremías, por ejemplo, ¿no? Que le habla a los reyes, a los sacerdotes, que no hagan pacto, que no se pongan a combatir a Babilonia, que mejor se sujeten y que Dios los va a ayudar, pero no, salen a la guerra contra Babilonia, y pues Babilonia se los lleva cautivos, ¿no? Estaba predicando hacia su nación, hacia los cambios sociales, políticos. Por eso yo me pregunto, muchas veces, ¿el profeta es un denunciante social? ¿Debe saber lo que está pasando en medio de su mundo donde vive? Los profetas de hoy día, ¿sí? Debemos estar atentos, sencillamente porque el Señor Jesús lo dijo. Mirad, alguien diga mirad, Mirad, velad. velad y orad. Tres cosas, ¿no? Entonces, estas predicciones, sí, hay predicciones absolutas al futuro, o sea, que son absolutas así, ¡pum!, se cumplen porque se cumplen. Y una de ellas está en Génesis 3:15. Es la primera profecía mesiánica que aparece en las Escrituras, donde habla del Mesías, dice Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando del Mesías, de Jesucristo, que va a aplastar la cabeza de la serpiente antigua, cuyo nombre es Diablo y Satanás. Y será herido, ¿verdad? Como dice Isaías, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebranto. El castigo de nuestra paz fue sobre él, fue herido el Mesías, ¿no? Entonces, hay predicciones que sí se dieron en el futuro y en esta se da en el libro de Génesis. Bereshit, el primer libro, Génesis, ¿no? Entonces, vean ustedes, estas profecías dependen del propósito soberano de Dios y están seguros del cumplimiento. Les voy a dejar de tarea una meditación. ¿Por qué dice la simiente de la mujer? Cuando usa la palabra semen, semilla, simiente de la mujer. Oye, ¿a poco la mujer tiene semen?
No, ¿Quién pone la semilla para engendrar? el hombre. ¿No? Entonces, ¿por qué Dios puso que del ADN de la mujer, ¿de quién es el otro ADN? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ujú. Sí, entiendan eso, ¿eh? Bueno, ahí les... Eso, el entendido entenderá, el que no, pues bueno. Hubo predicciones que fueron condicionales, hermanos. Hay predicciones, pues, ustedes que son condicionales. ¿Qué es algo condicional? Que hay una condición, ¿no? Que van a llevar estas profecías directamente a la responsabilidad de los hombres para dar una respuesta adecuada para asegurar su cumplimiento. Es el caso De de Jonás. Jonás. Pues en Jonás 3 del 4 al 5 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y bueno, cabe mencionar que Jonás no quería ir a esta misión inicialmente, ¿verdad? O sea, inclusive pues tuvo que pasar ahí en la barriga del pez grande. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y pues bueno, luego, ¿qué fue lo que pasó aquí? O sea, ¿Dios destruyó Nínive o no la destruyó? Pues bueno, ya muchos de ustedes lo saben, ¿verdad? Dios tuvo misericordia porque se arrepintieron. Es decir, que Dios puede cambiar sus justos juicios cuando hay arrepentimiento de parte del pueblo y esto generó enojo también en Jonás, porque pues aparte de todo no le había sido una tarea fácil, sino que todo lo contrario. Él recorrió Nínive, una ciudad que se recorría a pie 3 días, proclamando, ¿no? Y ahí vemos a la profecía condicional, ¿no? Él decía, va a ser destruida, punto. O sea, nunca dijo otra cosa. ¿Y qué pasó? Pues no fue destruida. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, otra cosa importantísima, que toda profecía bíblica se centra en Cristo. Se va a centrar en Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy a usar una palabra teológica, es cristocéntrica, ¿verdad? Donde quiere decir que Cristo es el centro, ¿no? El espíritu de la profecía es Cristo Jesús, ¿no? El testimonio de Jesucristo converge hacia su persona, hacia su obra, hacia su tiempo. Él es el centro de la profecía, es el que era, el que es y el que ha de venir. No, Él es el tema central de todas las profecías. Dice Apocalipsis 19:10, ¿verdad? 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿no? Eso dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Al respecto es muy interesante ese texto, ahí en Primera de Pedro 1:10 al 12. No sé si alguien lo quiere leer. No sé. Ujú. A ver, no sé, Mariflor o hermano Miguel, no sé quién ya lo tenga, primera de Pedro 1 del 10 al 12. A ver, hermano Miguel. Pedro 1, del 10 al 12. Sí. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vean aquí, decía que ellos indagaron, ¿verdad? En su espíritu. Tenemos a un Isaías 700 años antes de Jesús y su nacimiento.
que habla como si hubiera estado ahí presente en la pasión, ¿verdad? En el pasaje conocido como la pasión, ¿verdad? Donde decía, le mesaban la barba y cosas muy reveladas, ¿no? Ujú. Entonces, ah, aquí vean cómo es cristocéntrica, vemos la siguiente. Ahora, algo importantísimo, por favor, importantísimo. Mucha gente hoy día centra el Antiguo Testamento como parte de su mensaje, enseñanza, predicación. Está bien, está bien, está bien. Yo no digo que no, pero es mejor poner la profecía del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo que es el Testamento. cumplimiento de la profecía. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Nunca es al revés, ¿eh? Esta es una regla exegética de primer orden para todo pastor, para todo siervo de Dios. El Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. Nunca es al revés, nunca es que el Antiguo interprete el Nuevo, no. Jesús cita mucho esta doctrina, ¿verdad? Él usaba términos. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, sas, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Ujú. Entonces, hay muchos hermanos, con todo respeto, les amo en el Señor, toman el Antiguo Testamento así eh, Con mayor peso, digamos. con mayor peso, así hablan mucho de que, y esto dijo Jacob, y esto dijo Abraham, y hablan muy poco de Jesús. Y no debe ser así, a mi manera de ver. El Señor Jesucristo es el centro. Él es el Rey absoluto y soberano. Todas las escrituras convergen en él, ¿verdad? Bueno, espero que estén expresando, ¿no? La interpretación de la profecía en general debe ser en el sentido literal y natural de las palabras. Muchas predicciones, bueno, sí se nos dan en lenguaje figurado, que puede a veces entenderse o no puede entenderse. El Señor usaba mucho las parábolas, ¿no? Pero cuando llega el día del cumplimiento, pues debe ser considerado como literal, ¿no? Hay por ahí algunos que dicen, es que Donald Trump es la séptima trompeta, por eso se llama Trump. No, a ver. Ahí la Biblia dice que es un ángel el que toca la séptima trompeta, o sea, pero hay gente que no sé qué, hacen interpretaciones, con todo respeto, pues un poco locas, ¿no? O sea, trasliterando la Biblia y, ¿no? Por ejemplo, cuando viene el Señor Jesús, el Verbo se hace carne, ¿dónde nació? En Betlehem. En nuestro español es Belén, en hebreo es Betlehem, que significa casa de pan. Él es el pan de vida, ¿no? Bueno, en Belén, tanto que vinieron unos sabios de Oriente, unos magoi, algunos interpretan esto como magos. Bueno, la interpretación magoi habla de sabios, de gente que llena de ciencia, ¿no? Y posiblemente algunos llegan a especular que posiblemente eran personas que tuvieron información
de profetas hebreos que estuvieron en el cautiverio de Babilonia y de esas regiones, ¿no? Posiblemente Daniel, uno de ellos, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos, pero ellos sabían que venían a ver al rey de los judíos que había nacido. Y Herodes inmediatamente llama a los eruditos, escribas, fariseos, a los meros de la sinagoga rabínica, ¿verdad? Y les pregunta, ¿dónde van a ser el Mesías, el rey de los judíos, ¿verdad? Porque Herodes estaba todo turbado, todo, decía, pues si yo soy el rey de los judíos, ¿cómo que hay otro rey? Y entonces les pregunta a los sacerdotes, a los escribas, y ellos le dicen, en Belén. Está escrito, el profeta dijo que en Belén. Dijo, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, ¿no? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, ¿no? Entonces, los escribas lo sabían, los fariseos, que era en Belén. Entonces, pues se cumple, y cuando se cumple, pues ya se cumplió el texto y punto, ¿no? Sin darle más vueltas, ¿no? Hermanos, llega el momento en que después de esta lección vamos a empezar ya una nueva forma de explicar el mensaje de los hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres del Espíritu. Va a ser ya esta parte, va a ser más biográfica, esta parte del curso, porque vamos a estudiar a hombres y mujeres del Espíritu y sus características, ¿no? Entonces, rápidamente vean la clasificación en base al tiempo durante el cual vivieron los profetas del antiguo pacto. Vamos a tomarlos a ellos como hombres y mujeres del Espíritu, ¿no? Y bueno, hay una clasificación, los seres humanos con objeto de facilitar el conocimiento, siempre somos muy dados a clasificar, lo cual está bien. Y aquí están los prepatriarcas, ¿no? Desde el año 4000 a 1920. Están los profetas prepatriarcas, Adán, Abel, Enoc, Noé. Luego siguen los patriarcas de 1921 a 1635 antes de Cristo. Abraham, Isaac, Jacob y José. Luego vienen los profetas del periodo mosaico, de 1571 al 1050 antes de Cristo, que son Moisés, Miriam, Aarón, Ana y Débora, ¿no? Luego vienen los profetas del periodo monárquico, cuando empiezan, y es con Samuel, Natán, Gad, David, también como profeta. Y luego viene la división del periodo monárquico, cuando se dividen los reinos, y aparece una multitud de profetas. Les voy a leer algunos. Ahías, Jehú, Elías, Eliseo, Ido, Jaciel, Hanán y Zacarías, Semanías y Micaías, ¿no? Luego entramos al periodo canónico. Este periodo canónico, pues es un periodo donde, eh, pues bueno, la Biblia se refiere a pues libros aceptados por la iglesia, ¿verdad? En fin, pero vamos a ver. Luego sigue el preexilio, o sea, antes de que fueran expatriados los del pueblo de Israel, también aparecen muchos, ¿verdad? Para decirles, pórtense bien, porque se los va a llevar el Babilonio. Entonces, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, Jeremías, Nahum, Sofonías y Habacuc. Y ya en el exilio, cuando son llevados, ¿verdad? Se llevan a Daniel, siendo un chavito, con sus jóvenes, y a Ezequiel también. Ezequiel está ahí en el exilio, y ellos desde ahí profetizan.
Y luego cuando regresan otra vez a Israel, y ya por un decreto de Ciro regresan, pues aparece Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Entonces vamos a estar estudiando estos profetas. Luego están los que llaman intertestamentarios, pues el único más intertestamentario es Juan el Bautista, Juan el Inmersor. Representa el último profeta del Antiguo Testamento y el precursor del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, después el profetismo no ha cesado. Vamos a leer que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, aparecen nombres como Ágabo, como Silas, Pablo profetiza, Juan profetiza, Pedro profetiza desde su trinchera apostólica y algunos más de la iglesia primitiva, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, hasta algunas damas como las hijas de Felipe, ¿verdad? Y entonces aquí estamos terminando la clase de hoy. Bueno, vamos a tener un momento de diálogo, amados del Señor.